En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. El 28 de mayo, cerca de 2.500 hombres de la Policía, el CTI de la Fiscalía, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Secretaría de Integración Social intervinieron en la zona conocida como el Bronx, un sector de podredumbre que estaba expuesto a todas las inclemencias de muchísimos elementos. Allí operaban los llamados Saiyajines, estamos hablando de la zona que rodea la Presidencia, el Congreso y la Alcaldía. Pues bien, ellos tenían el control de toda la actividad delictiva de esta zona, del microtráfico, de la explotación sexual a menores de edad, del secuestro y toda la cantidad de delitos que ustedes ya conocen. Ayer precisamente se cumplieron 100 días de esta intervención y ahora la amenaza se traslada a residentes y a comerciantes de las zonas aledañas que ven deambular por ahí a estos habitantes de la calle y están altamente preocupados en un momento en que solo quisieran hablar de paz. Pues bien, vamos a estar analizando este tema y si los mecanismos utilizados para la intervención del Bronx fueron los correctos o no. Hacemos una breve pausa y recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Ya regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. Regresamos a Veredicto, gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos, estamos tratando de analizar en nuestro debate de hoy los pros y los contras de la intervención del Bronx tras 100 días de adelantarse este operativo. Entremos de inmediato en materia, veamos algunos argumentos de este debate. Los Saiyajines no son precisamente esos queridos personajes de la serie animada Dragon Ball. ¡Váyanse de aquí! ¡Ustedes solo me estorban! Por el contrario, su presencia en la capital de la República es real y los efectos de sus acciones son devastadores para incontable número de personas y familias que por una u otra causa han padecido. Y fue por la red delincuencial que ellos montaron durante los últimos 15 años, bajo la impávida mirada de las administraciones locales, que esta alcaldía decidió intervenir radicalmente el sector conocido como la calle del Bronx. Pero muchos de los habitantes de calle que allí permanecían por voluntad propia han generado un nuevo problema en los sectores aledaños, pues ahora deambulan, consumen drogas, asustan a familias y comerciantes, hacen sus necesidades fisiológicas en plena vía pública y las autoridades ya no saben qué hacer con ellos, pues la Corte Constitucional ha sido tajante al decir que a menos que estén cometiendo un delito, no pueden ser detenidos y mucho menos conducidos a hogares de reinserción social contra sus deseos. Este será nuestro tema de hoy y ustedes dictarán el veredicto. Ha existido improvisación por parte de las autoridades capitalinas en la intervención del Bronx. Es el debate que tendremos esta noche. Recuerden, ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí dos casillas, una perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa, para poder emitir su voto. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage de Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Vamos a comenzar entonces a desarrollar nuestro debate de esta noche. Los protagonistas ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el señor Donaldo Casado Nieto, analista político, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Laboral y en Seguridad Social de la Universidad del Rosario, asesor jurídico de la Federación Colombiana de Educadores FECODE y de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Señor Casado Nieto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y nos acompaña esta noche en la cabeza de la defensa el concejal de Cambio Radical, José David Castellanos, abogado, candidato especialista en gerencia de empresas de la Universidad del Rosario. Participó en la activación en el IDIPRON con el padre Javier de Nicoló, con la población habitante de calle, en especial con los niños. Fue presidente de Juventudes Partidistas de Colombia frente a la Organización Internacional de la Juventud de Iberoamérica y el Caribe y fue director nacional de Juventudes del Partido Cambio Radical entre 2011 y 2015. Señor Castellanos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Claudia y gracias por la invitación a este espacio. Comencemos entonces nuestro debate, señor Donaldo. Usted puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Esta será su cámara. Muy buenas noches. La situación por la que hoy atraviesa la capital de la República, donde nos encontramos hoy con centenares de habitantes de calle deambulando por toda la ciudad, tiene como consecuencia la aplicación de un modelo económico
que ha generado bastante desigualdad, quiebra del aparato productivo, quiebra de la industria, profundización en la desigualdad, profundización en el tema de empleo, y creemos que hoy la razón por la cual Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y Bogotá la ciudad más desigual del país se debe a la aplicación de un modelo que ha sido bastante catastrófico. Frente a la intervención del Bronx el pasado 28 de mayo, creo que ha sido evidente la manera como se ha incurrido en un alto grado de improvisación y de falta de planeación. Estoy de acuerdo con las apreciaciones que de manera reiterada ha venido haciendo el defensor del pueblo seccional Bogotá, cuando ha venido planteando que la intervención en el Bronx no fue una intervención integral, que fue una intervención que estuvo prácticamente caracterizada por la improvisación, que no hubo una caracterización de los grupos poblacionales que allí se encuentran. Es decir, no se identificaron, no hubo un censo, no se identificaron cuántos propietarios existían allí, cuántos arrendatarios, cuántos niños, cuántas mujeres. Es decir, que hubo, además de eso, un desconocimiento de la sentencia T-043 del 2009 que establece que los habitantes de calle son sujetos de derechos. Creo que eso ha sido sumamente importante, creo que ha sido evidente la improvisación por parte del alcalde Peñalosa en todos los operativos que ha venido adelantando en el Bronx. A mi juicio, hoy como fiscal, la intervención del alcalde Peñalosa tuvo dos propósitos en el Bronx. La primera, ocultar lo pésimo que ha sido su administración, lo nefasto que ha sido su política en materia de salud, en materia ambiental, en materia educativa, en materia laboral. Creo que toda esa política condensada en su plan de desarrollo lo que ha generado hoy en la capital es que un alto porcentaje de la población, un alto porcentaje de bogotanas y bogotanas, bogotanos y bogotanas hoy no acepten su política. Y creo que esas intervenciones en el Bronx fueron utilizadas por el señor Enrique Peñalosa como hechos mediáticos para ocultar lo pésimo que ha sido su administración. Y el segundo propósito, todos sabemos que el alcalde mayor de Bogotá, el señor Enrique Peñalosa, es un hombre de negocios y que con esos principios y con ese criterio hoy está orientando y está manejando nuestra ciudad. Creo que cuando analizamos y evaluamos la caracterización y las características de esa zona de Bogotá, esa zona céntrica, creo que encontramos con que esa es una zona de gran interés para el sector financiero y el sector inmobiliario. Estamos hablando de una zona donde se pueden ubicar alrededor de 47 predios, donde encontramos que cuentan esos 40 y pico de predios con alrededor de 10.000 metros cuadrados y que tienen un avalúo según Catastro de más de 10.000 millones de pesos. Luego sí es del interés del sector financiero, de todo el capital financiero que está incursionando en el tema de inmobiliario y que el señor Enrique Peñalosa, como un negociante de la construcción y del transporte, le ha venido facilitando todos los negocios a Sarmiento Angulo. A mi juicio hoy voy a demostrar como fiscal en este programa que el único propósito del señor Enrique Peñalosa con la intervención en el Bronx era facilitar y entregar todos estos predios al sector financiero para poder adelantar todos los proyectos de renovaciones urbanas que vienen haciendo carrera no solamente desde el distrito, sino que eso se ha venido planteando desde el gobierno nacional con Juan Manuel Santos, apoyado por Germán Vargas Lleras, y que hoy el señor Enrique Peñalosa, cumpliendo los favores por el respaldo a su elección, está entregando ese territorio a los grandes empresarios de la construcción y que para nada en estas intervenciones que ha venido manejando en el Bronx ha tenido como objetivo resocializar y rehabilitar a esos 2.500 o más de 10.000 habitantes de calle que hoy se encuentran deambulando por la ciudad de Bogotá. Perfecto, señor Casado Nieto. Estando ahí de pie y antes de comenzar el interrogatorio con su testigo, le voy a pedir que responda a la siguiente pregunta que la formula el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán. Algunos críticos de la intervención del Bronx han dicho que el enfoque de esa intervención ha debido ser distinto. Y han dicho que en el pasado se hicieron esfuerzos como temas que tenían que ver con los CAMAD, entregarle un sustituto de droga a quienes son adictos a droga, etc. Sin embargo, esos esfuerzos no dieron resultado. La prueba es que teníamos un imperio del delito a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde ocurrían toda clase de hechos atroces. ¿Ustedes creen que la intervenir el Bronx, acabar ese imperio del delito, fue un error realmente o creen que había que hacerlo?
porque si no interveníamos, continuaba la violación de derechos permanente de menores, de mujeres y la comisión de delitos permanente. ¿Ustedes creen que había que mantener eso? Creo que la intervención que se hizo en el Bronx debió haberse hecho, pero de una forma mucho más planificada, mayor planeada, con unos censos, como lo ha venido planteando la Defensoría del Pueblo y como ya lo dije, una intervención integral. Pero esta fue una intervención, como ya lo he venido planteando, improvisada, que trajo como consecuencia toda la diáspora de habitantes de calle que hoy se encuentran regados por toda la ciudad. Es decir, el señor Peñalosa le pegó prácticamente una patada al avispero y hoy pues con todos los habitantes regados por toda la capital se evidencia que el alto grado de improvisación por parte del alcalde. Pero la intervención había que hacerla, pero no así. El objetivo que tuvo el alcalde mayor de Bogotá para intervenir el Bronx no fue prácticamente desmantelar eso, porque me surge la pregunta, ¿cuántos Saiyajines, cuántos ganchos, cuántos grandes capos han sido capturados en toda la operación? Creo que los resultados y los informes que da la Policía Nacional y la SIJIN así lo puede demostrar. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que contribuya con sus argumentos. Se trata de Liliana Castañeda. Ella es politóloga de la Universidad Nacional, candidata a magíster en urbanismo de la misma universidad y asesora del concejal Manuel Sarmiento. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces con el interrogatorio por parte de la Fiscalía. ¿Qué balance hace usted de la intervención en el Bronx el pasado 28 de mayo bajo la dirección del alcalde Enrique Peñalosa? Bueno, si tomamos como medida para calificar la intervención los dos objetivos que se plantea el alcalde, en los dos se raja, porque estamos hablando de desarticular unas estructuras criminales que existían en el centro de Bogotá, tal vez las más peligrosas del país, y ese objetivo no se cumplió. Según datos dados por la Policía Nacional en derecho de petición, es decir, información oficial, solamente se dieron 20 capturas el día de la intervención del Bronx. De estas 20 capturas, solamente 2 fueron de mandos medios o altos de estas bandas criminales, y de allí en adelante no se han logrado muchas capturas significativas. Solo el pasado 25 de agosto se logró una captura en la ciudad de Ibagué y pues por cierto, las entidades del distrito no han logrado tampoco ponerse de acuerdo en cuáles han sido las cifras, pero definitivamente no se han logrado desarticular las bandas criminales que operaban en el Bronx. Doctora Liliana Castañeda, ¿cuál cree usted que fue el interés real por parte del alcalde Enrique Peñalosa con las operaciones adelantadas en el Bronx? Aquí hay un interés clarísimo y es que no se sabe, o hasta los últimos días se supo más o menos cuál iba a ser la ruta de atención en salud, más o menos cuál iba a ser la ruta de atención en integración social, pero lo que sí se tuvo claro desde el primer día era cuál era la operación de renovación urbana que se iba a realizar en esa zona. Y ahí es donde se ve la verdadera intención de favorecer los intereses del negocio y del capital inmobiliario, incluso pasando por encima de los derechos de los habitantes tradicionales y de quienes estaban legalmente constituidos allí, arrendatarios, comerciantes, propietarios. Aquí lo que estamos viendo es que esta zona es de importancia por ella misma, pero también porque es una zona de mediación entre por lo menos 8 grandes proyectos de renovación urbana, todos de iniciativa privada, uno de iniciativa nacional por parte del señor Germán Vargas Lleras, vicepresidente, y del señor presidente Juan Manuel Santos, que es el proyecto Ministerios. Este proyecto está entre los planes parciales, San Bernardo, Voto Nacional, entre el megaproyecto Ciudad Salud, donde la multinacional Sanitas ya ha mostrado interés, La Favorita, La Sabana, Plaza España, entre otros. Ahí es donde se ve de verdad cuál es el interés y además se ve cómo se repite otra vez la historia del cartucho hoy en el Bronx. La siguiente pregunta se la formulo yo y es que la Corte Constitucional ha dicho que un habitante de calle no puede someterse a un proceso de rehabilitación a menos que lo quiera de una forma voluntaria. ¿Esa jurisprudencia debería modificarse? Esa jurisprudencia no debe modificarse porque estamos hablando del derecho constitucionalmente consignado a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad. Ahora, cuando hablamos que la habitabilidad en calle se relaciona con trastornos mentales y con niveles severos de pérdida, digamos, del dominio de sí mismo, existen herramientas legales como la Ley 1306 de 2009, la Ley de Salud Mental, que contempla en su artículo 20 el internamiento involuntario como una de las herramientas
herramientas, por supuesto mediada orden médica y orden judicial para la rehabilitación. Tú hablabas de autonomía, pero ¿qué pasa cuando esa autonomía está vulnerando los derechos de los demás? Es precisamente esa vulneración de derechos de otras personas la que contempla la ley de salud mental y precisamente media por ese mismo motivo una orden judicial y una orden médica en los procedimientos de internamiento involuntario. Perfecto, muchísimas gracias al fiscal, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos las preguntas que tiene el concejal Castellanos. Ya volvemos. Les recuerdo, estamos en el segmento de la Fiscalía, regresamos a veredicto con el contrainterrogatorio por parte del defensor. Señor Castellanos, puede interrogar a la testigo. Ok, en el 2011 había un censo por lo menos de 9.000 habitantes de calle en toda la ciudad de Bogotá, según el DANE. Y en el 2015, Secretaría de Integración Social establece un promedio de más de 15.000 habitantes de calle. Yo quiero preguntarle a la testigo, ¿cuál cree que son las causas del por qué ese aumento de habitantes de calle? Bueno, la habitabilidad en calle es producto también del modelo económico y de unas condiciones económicas que no solamente en el país, sino en la ciudad se van deteriorando. Es decir, si se aumentan los niveles de desempleo, aumentan los niveles de pobreza, aumentan los niveles de desigualdad. En 2014 Bogotá era la segunda ciudad más desigual de Colombia según el escalafón de Bogotá Cómo Vamos, y en 2015 se volvió la primera ciudad más desigual por encima del caso dramático de Medellín. Luego el fenómeno de habitabilidad de calle y en calle también tiene que ver con las condiciones, con la falta de un aparato productivo fuerte, con el quiebre de con la quiebra de la industria, con la quiebra del agro, con la firma masiva de tratados de libre comercio mal negociados y por supuesto una falta de incentivos de política económica por parte del gobierno nacional y del gobierno distrital. El aumento de la habitabilidad de calle se genera por un fenómeno económico porque es tan difícil que voluntariamente miles de habitantes de calle no puedan acceder a la atención de salud y a la atención de formación integral social que está pidiendo hoy la administración distrital. Bueno, en la habitabilidad de calle hay varios factores que inciden. Uno de ellos, de los más poderosos, son por supuesto las condiciones económicas, otras son las condiciones familiares, la falta de redes de apoyo. Pero no se puede acceder tampoco a estos programas porque la adicción también a sustancias psicoactivas hace que sea muy difícil salir de ese ciclo. Luego, se hace muchísimo más importante que existan programas de prevención en los territorios como los que ahora la administración distrital del señor Enrique Peñalosa ha venido cerrando. Lo que se llamaba territorios saludables, por ejemplo, tenía un papel importantísimo que ya no puede cumplir como red de apoyo por parte del Estado. Digamos, existe la posibilidad de que el habitante de calle tenga voluntariamente la oportunidad de tener atención en salud y atención integral social. En este gobierno se redujo 6 veces el presupuesto de integración social para los habitantes de calle. Estamos hablando de pasar de 1.263.000 millones de pesos en la pasada administración, sin querer además de defenderla. ¿Para habitante de calle había un billón en distintos programas que se cruzaban para atención a habitantes de calle, madres gestantes, lactantes, infancia, adultez, en integración social, a pasar a 200.000 millones de pesos, un poco más de 200.000 millones de pesos. Luego, aquí la voluntad política se demuestra también con presupuesto. Está demostrado también clínicamente y en los medios de psicología y de psiquiatría, de los cuales por supuesto no soy experta, que los tratamientos tienen que durar por lo menos 90 días en el caso, digamos, de un tratamiento muy corto para rehabilitación y que tiene que mediar la voluntad y la conciencia de que hay una enfermedad. Debo interrumpirlos a los dos por tiempo. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Ya ustedes han escuchado los argumentos y a la testigo. Después de la siguiente pausa comercial veremos los argumentos que nos trae esta noche la defensa. Ya volvemos. Regresamos a veredicto. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocer al defensor quien nos acompaña esta noche, el doctor José David Castellanos. Concejal, puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. La intervención del Bronx ha sido una de las noticias más importantes en toda la ciudad de Bogotá. Pero aquí la Fiscalía dice que eso nació de la noche a la mañana. Cuando uno hace un operativo de más de 2.500 personas, prácticamente uno tiene que tener una estrategia, unas metas y unos indicadores a resolver. 2.500 personas que durante 2 meses y medio
como lo dijo el mismo alcalde mayor en anteriores medios de comunicación, se diagnosticaron y se llevaron a mirar cómo era el operativo, a mirar cómo era ese proceso. La intervención del Bronx tendría que ser discreta. Tendríamos que desestructurar las bandas criminales que dan microtráfico del bazuco a una cantidad de habitantes de calle. Como lo manifesté anteriormente, el aumento de habitantes de calle ha sido gradualmente enorme, pero es por varios fenómenos y el principal es por la condición de drogadicción. Estamos hablando que esas estructuras se alimentan a través del microtráfico y que esas estructuras necesitan más habitantes de calle para el ejercicio. El aumento de 9.000 a 15.000 habitantes de calle se da por ese consumo despiadado que daban esas estructuras criminales. Más de 6 capturas de esa estructura organizada de los Saiyajines han demostrado que esto ha sido eficiente, pero abrió un debate público muy importante y es qué hacer con el habitante de calle. Cuando se intervino el Bronx, no solo se desestructuró un proceso criminal, se estuvieron salvando vidas. Miles de noticias aparecían que ahí existían chiquitecas, que existían jóvenes que en sus espacios libres estaban interviniendo en el Bronx. Y todos esos jóvenes lo que hacían eran ganchos del microtráfico, hacían ganchos esas estructuras criminales para volverlos habitantes de calle. Teníamos que acabar con eso y esta administración sí lo hizo y lo está haciendo de una manera responsable. Tan responsable es que no lo dejó en el último año de la administración para que la siguiente lo asumiera. El fenómeno del habitante de calle, y todos lo tenemos que entender, es que es un ser humano y como ser humano es garante de derechos y deberes, como lo establece la T043. Y por eso Integración Social tiene la facultad de dar todos los programas necesarios, todas las herramientas necesarias para rescatar y salvar más vidas de todas esas personas en condición de habitabilidad de calle. ¿Se programó bien la administración distrital? Porque la Fiscalía decía hace solo un momento que no hubo censo, no se sabía cuántas personas, cuántos arrendatarios habían, cuántos propietarios. Correcto. Primero, establecer un censo en el ejercicio de desestructurar una banda criminal es crear alarmas a esa estructura criminal para que supieran que íbamos a intervenir el Bronx. Pero por otro lado, estar en un estado de preparación, y la administración distrital lo ha dicho, de más de 2 meses y medio, o sea, no fue de la noche a la mañana, de más de 2 meses y medio, con programas, con estrategias y con algunas metas, que no son las metas de ahora, sino que vendrán a mediano y largo plazo en esta administración durante los 4 años, hace parte de que esa intervención del Bronx fue bien planeada. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, tenemos para usted la siguiente pregunta y la formula precisamente un ex habitante de calle, se llama Eduardo González. El por qué no planearon bien la sacada de la gente del Bronx. ¿Para qué lo sacaron? O sea, de estar en una zona, ¿por qué los dejaron dispersados por toda la ciudad? Bueno, es claro y es evidente que el habitante de calle como ser humano y como garante de derechos y deberes constitucionalmente hablando, tiene la oportunidad que si no está haciendo un delito simple, puede habitar y puede caminar en distintas partes de la ciudad. Nadie de la administración puede obligar de ningún modo a retener un habitante de calle si no ha cometido ningún delito. Por eso ellos tienen la posibilidad de transitar por diferentes calles de la ciudad. Está permitido, ya hace parte de su garantía de derechos, como lo estableció la T043 del 2015. Perfecto, puede tomar asiento, muchas gracias. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su posición. Se trata del señor Jorge Camargo Tovar, politólogo con énfasis en gestión pública de la Universidad Javeriana, gestión en legalización y regularización urbanística de la Secretaría Distrital de Hábitat, voluntario en trabajo humanitario con comunidades vulnerables, columnista y analista. Señor Camargo, muy buenas noches. Gracias, Claudia, por la invitación. Un saludo tanto a la Fiscalía como a la Defensa. La cabeza de la defensa ha dicho esta noche que la preparación fue más o menos de 2 meses y a él le parece tiempo suficiente. Pero ¿qué ha pasado con estos residentes que están preocupados porque estos habitantes de la calle deambulan, prohíben el comercio porque están ingresando a sus establecimientos y están también atracando a los residentes de las zonas? Sí, Claudia, es cierto, fue alrededor de 2 meses la preparación. ¿Que es suficiente o no? Era el tiempo con el que se contaba. Si hacemos el cálculo, la intervención del Bronx se dio el 28 de mayo de este año, es decir, a los 5 meses
de haber asumido su rol como alcalde, el alcalde Enrique Peñalosa. Por tanto, en el proceso de empalme y de planificación y estrategia de la intervención al Bronx, porque todo esto tiene un trabajo intersectorial e interdisciplinario, donde estuvo la Alcaldía de Bogotá, el ICBF que rescató 136 niños, la Defensoría del Pueblo, lo decía el fiscal Donaldo Casado, pues estuvo la Defensoría del Pueblo, estuvo la Policía, el CTI, IDIPROM, Secretaría de Integración Social y Secretaría de Seguridad, entre otras instituciones. Hubo un trabajo planeado, un trabajo estratégico y prueba de eso son los resultados. Hay tres preguntas importantes que me gustaría formular las tres, y es ¿qué problemáticas se ciernen sobre el fenómeno de habitante de calle? Esa sería la primera. Esperemos que responda, para que las tenga presentes. Evidentemente sobre el habitante de calle se generan tres problemáticas evidentes, que son la extorsión, la esclavitud y por supuesto flagelos como el de la prostitución, como el de la esclavitud por el consumo de las drogas. No debemos olvidar que el problema de la habitabilidad de calle no es un tema exclusivo de Bogotá, ni mucho menos de la administración de Enrique Peñalosa. Este es un tema transversal de todas las ciudades de Colombia, las grandes ciudades y algunos municipios. ¿Se está favoreciendo a terceros, como lo menciona la Fiscalía? Pues esos son juicios personales y juicios de valor que la Fiscalía está haciendo. Yo lo que rescato es que esta administración logró una conciliación, una coordinación y una cooperación entre las entidades de nivel nacional y las entidades de nivel distrital para intervenir el Bronx. Se tuvieron en cuenta el factor jurídico y el factor social. No es cierto que el capital humano y el capital social no hayan sido tenidos en cuenta. Por algo en lo jurídico se encontraba el CTI, la Policía, la Fiscalía, pero también se encontraba la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Integración Social, el IDIPROM, recibiendo a los habitantes de calle. Se previó lo que iba a pasar y esta falta de seguridad, porque ¿quién protege entonces a los comerciantes y a los residentes de esta zona, de la 30 con la Sexta? Lo que hemos visto de lo que pasó en Los Caños, la misma integridad de estos habitantes de calle. Ahora que usted menciona eso, quiero responderle al programa porque la pregunta por la cual nos convocan es si hay improvisación. Por supuesto que no hay improvisación. Se visibilizó un problema que no dimensionaban ninguno de las anteriores administraciones, o si lo dimensionaban no tuvieron la gallardía de entrar e intervenir el problema de frente, haciendo el imperio de la ley y el uso legítimo de la fuerza por parte del distrito y el Estado. Siguiente pregunta. El contexto del Bronx establece un fenómeno social y un fenómeno humano. Usted como profesional de la ciencia social, ¿qué nos puede dar respuesta sobre eso? Es cierto, y ahí debemos centrar el debate. Claramente, con mucha precisión, el concejal José David Castellanos lo pregunta, y es porque detrás de todo esto, más de la mezquindad política de salir en contra del alcalde o porque no estemos de acuerdo con el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, debemos entender que hay unas personas que están sufriendo unos flagelos, que muchos de ellos son, por medio de su contexto, fueron llevados a la calle, ya sea familiar o por el consumo de las drogas. Entonces no hay una fórmula exacta y una fórmula perfecta para abordar los fenómenos sociales, porque entre otras son fenómenos sociales, la conducta humana es predecible, pero no es cíclica 100%. Entonces lo que debemos hasta el momento es seguir persistiendo con el IDIPROM, con Secretaría de Integración Social, para lograr que estas personas se acojan a los lugares que les ha ofrecido la administración distrital. No obstante, hay una alternativa que se ha planteado, y no es modificar 100% el fallo de la Corte Constitucional, la sentencia T043 de 2015, es modular esa sentencia para que el distrito tenga un margen de acción y un margen de acción sobre estos habitantes de calle, que muchos de ellos no tienen la capacidad de decisión porque las drogas y la calle los tienen completamente impedidos. Teniendo ese contexto que cualquier administración puede asumir al ver intervenido el Bronx y el fenómeno de habitante de calle, ¿usted qué plantea o qué soluciones puede dar con respecto a este fenómeno? Bueno, las soluciones como tal, como decía y lo repito, no existen soluciones perfectas ni fórmulas específicas ni universales, pero sí existen alternativas sociales, jurídicas y económicas, como ustedes lo mencionaban, para abordar el fenómeno del habitante de calle. Primero, la modulación del fallo de la Corte para que el distrito tenga más herramientas, margen de acción y capacidad de intervenir sobre los habitantes de calle. Pero segundo, replantear esa estrategia demagógica y populista de los CAMAT, porque entre otras se desconoce que el problema de la drogadicción es un problema de salud pública que está ligado con un problema aún
aún mayor, que es el tema de del microtráfico, las líneas de tráfico y las empresas criminales. Entonces lo que debemos es primero desmantelar estas empresas que se hizo con el Bronx y segundo, a poder intervenir a los habitantes de calle, pero con estudios verídicos, con estudios que hayan sido comprobados de facultades de medicina o instituciones de medicina serias que demuestren cómo podemos sustituir el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es ese que cuando no consumen estas sustancias psicoactivas de las cuales son dependientes, la psiquis genera todas unas reacciones violentas y que afectan completamente a la comunidad, que es lo que hemos visto en los últimos días en Bogotá. Pero lamentablemente lo que más consumen nuestros habitantes de calles es el bazuco. Y la marihuana, le cuento a la Fiscalía, no es una sustancia que suceda el bazuco y no hay ningún estudio serio que lo compruebe. Puede suceder síndrome de abstinencia de la heroína, pero no del bazuco. Entonces, eso es una gran falacia que le han querido vender a la ciudadanía. Vamos a comenzar con el contrainterrogatorio, señor Casado Nieto. Cuando la Defensoría del Pueblo, el doctor William Sánchez, les planteó de que esa intervención en el Bronx debía ser una intervención integral, social, humanitaria, con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario de médicos, de psicólogos, de trabajadores sociales, con un verdadero censo, con un censo que cumpla con toda la rigurosidad. ¿Por qué no lo volvieron a invitar a las reuniones? Es una pregunta pertinente, pero hay un enorme desconocimiento de nuestro funcionamiento institucional, porque es que todos esos profesionales que acaba de mencionar la Fiscalía los tiene la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo hizo parte de esta intervención. Entre otras, el ICBF cuenta con psicólogos y con médicos. Se trabajó de la mano con la Secretaría de Salud y se está convocando, porque el plan de acción sigue, al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para que se genere una contingencia sobre el tema y se atienda el problema de las dependencia a las sustancias psicoactivas como un problema de salud pública, una política pública que atienda de forma estructural este problema. Entonces la pregunta no tiene lugar porque porque, como lo dije anteriormente, fue una intervención intersectorial e interdisciplinaria. 2.500 funcionarios de todas esas carreras y otras que usted mencionó. Segunda pregunta, ¿fue evidente que se presentaron abusos de autoridad, desplazamiento forzado, tratos inhumanos y crueles, vulneración constante del debido proceso a todos los habitantes de calle en los términos en que lo ha venido señalando la Corte como sujeto de derechos? Pero mi pregunta concreta es, ¿cuántas capturas se realizaron tras los operativos en el Bronx y de ellas cuántos cabecillas, cuántos capos, cuántos ganchos capturaron, si ese era el real objetivo de la intervención adelantada por el alcalde Peñalosa? Usted, en calidad de fiscal, hace una acusación y un juicio de valor, y es que fue evidente, afirma, que hubo abuso de poder. Si usted cree que hubo abuso de poder y tiene pruebas, lo invito a que se acerque a la Fiscalía y haga las denuncias. Las denuncias fueron recibidas en la Defensoría del Pueblo de todos. No solamente... Las denuncias fueron recibidas a la Defensoría del Pueblo, por supuesto. Procedieron, existen las pruebas, existe la evidencia, es ahí la invitación. Por supuesto que los rumores los hay, entre otras porque ustedes los hacen en la opinión pública y está bien, esos son los escenarios. Pero el escenario ideal, lo invito, es la Fiscalía General de la Nación, donde usted puede poner su denuncia. La Cámara, las denuncias están radicadas. Ya incluso la Cámara de Representantes, algunos representantes de la Cámara interpusieron denuncias por estos delitos que estoy comentando, y creo que le cabe una responsabilidad desde el punto de vista penal, no solamente desde el punto de vista penal, sino administrativo, al alcalde Enrique Peñalosa por toda su improvisación. Pero paso a la tercera pregunta. ¿Cree usted que la intervención en el Bronx adelantada por el alcalde Enrique Peñalosa tienen relación o coinciden con las intervenciones que ya se han venido adelantando por el presidente Juan Manuel Santos y con el acompañamiento de Germán Vargas Llera en lo que tiene que ver con el plan ministerios y todo lo del CAN? Hemos visto un plan de urbanismo muy ambicioso en Bogotá, hemos visto una muy buena articulación de las entidades del orden nacional con las entidades del orden distrital, lo cual celebro y aplaudo. A todos los bogotanos nos debe alegrar eso, porque no podemos seguir teniendo ese cortocircuito entre la nación y el distrito, y no podemos seguir permitiendo que el plan de desarrollo bogotano se implemente solo por esta mezquindad política.
que si hay o no un plan de negocios, que si hay una estrategia para el tema urbano, no lo sabemos. En el plan de desarrollo de Bogotá debe estar consignado este tema de el plan de ministerios sobre este sector. Si lo hay, maravilloso. Enhorabuena que se genere una renovación urbana sobre ese sector. Mire, hace unas décadas nadie se imaginaba que sobre el Bronx sobre el Cartucho, pudieran pasar 2 troncales de Transmilenio y mucho menos que existieran 2 centros comerciales, porque se abrió un nuevo centro comercial de containers que atiende a toda esta ola nueva inversionista, que incluye a la gente en el sector productivo y comercial de la ciudad. Les cuento, ya que ustedes han atacado tanto que se excluye a la gente del sector productivo y comercial. No, resulta que ahí lo que se busca es una inclusión y una generación de oportunidades. Entonces, lo que celebro es que si el Bronx, si el Cartucho, vemos la transformación que ha tenido en una década larga, pues que el Bronx en una década sea una zona urbana de turismo, de afluencia del público y de identidades del sector público. ¿Por qué no? Estudios, lo que hay es un plan de negocios. Si en el plan de desarrollo debe haber un estudio. Si en el plan de desarrollo no está, son solo especulaciones suyas. Por tiempo debo interrumpirlos a ambos. Señor Camargo, muchísimas gracias. Al señor Casado Nieto también. ¿Su balanza se inclina más hacia la Fiscalía o hacia la Defensa? Pues permítanos conocer su opinión. ¿Cómo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Emita por favor allí su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Regresamos después de la siguiente pausa comercial con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto, tiempo de conclusiones. Comenzamos con la Fiscalía. Señor Casado Nieto, 1 minuto y medio. Bueno, primero, la habitabilidad de calle es consecuencia de la implementación de un modelo económico. Segundo, los operativos adelantados en el Bronx no tuvieron como propósito desmantelar el delito. Tercero, el objetivo principal del doctor Peñalosa es favorecer los grandes negocios, hacer esta ciudad bonita para las grandes inversiones del gran capital financiero y la especulación inmobiliaria y todos los negocios de Sarmiento Angulo. Y cuarto, la política del señor Enrique Peñalosa no ha sido la de rehabilitar y hacer del habitante de calle un ser humano sujeto de derechos en los términos en que lo ha señalado la Corte Constitucional. Démosle entonces el uso de la palabra a la Defensa, señor Castellanos. Solucionar el problema de habitante de calle no es una tarea fácil, pero con la intervención del Bronx nosotros estamos salvando vidas. Y no solo las vidas de los habitantes de calle, que más de 500 están en centros rehabilitándose, sino las vidas de todos esos niños que estaban entrando todos los fines de semana a esas chiquitecas para consumirse en la droga. Pero también la vida de los residentes de San Bernardo, de Eduardo Santos, que sueñan con una renovación de sus barrios que está desde el POT hace 10 años. Pero también de los comerciantes, donde se va a reactivar la economía, donde va a haber un desarrollo en ese entorno. El tema de habitante de calle es un tema de mucha profundidad. Estamos tratando con seres humanos. Más de 450 gestores, 24 horas, 7 días a la semana, están interviniendo en ese proceso. Y la muestra es que más de 5.200 habitantes de calle se han intervenido. 2.000 salieron del Bronx. El fenómeno en toda Bogotá son más de 15.000 habitantes de calle. Pero eso no se puede volver una excusa, el tema del habitante de calle, para no hacer nada con respecto a lo que sucedió en el Bronx, con respecto a las estructuras criminales que se estaban desarrollando. En buena hora, esta administración, en su primer año, decidió asumir este reto y este desafío de desarticular esa estructura criminal, de darle oportunidades a los habitantes de calle y adicionalmente a eso, de salvar las vidas de todo el entorno de lo que estaba sucediendo en el Bronx. Muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Ahora la decisión está en sus manos, como ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Regresamos para conocer su veredicto. Ha habido improvisación por parte de las autoridades capitalinas en la intervención de las calles del Bronx. Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes, nuestros televidentes, a través de la página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor José David Castellanos, con un 59%. La Fiscalía, doctor Donaldo Casado Nieto, obtuvo un 41%. Señor José David Castellanos, usted ha asumido esta noche el papel de la defensa. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Pues muchas gracias a todos los ciudadanos que son conscientes, primero, que la intervención del Bronx era necesaria. Segundo,
que el tema del habitante de calle es un tema difícil, porque son seres humanos y porque es un proceso que no sale de la noche a la mañana, de un mes a otro, y que se demora en mucho tiempo. Y adicionalmente a eso, agradecerles por tener ese voto de confianza de que las estrategias que estamos implementando son las estrategias adecuadas. Seguirán más metas, seguirán más resultados y le daremos a esta ciudadanía otra ciudad absolutamente diferente como se merecen todos los bogotanos. Un interesante debate hemos tenido esta noche. A los representantes de la Fiscalía de la Defensa, muchísimas gracias. De igual manera a los testigos por habernos acompañado. A ustedes, nuestros televidentes, no queda más que recordarles nuestra próxima cita, lunes 10 y 15 de la noche, para que ustedes nos den su veredicto y tendremos otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!